yo te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás con nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, tu presencia, Señor. Te pedimos que seas ministrando nuestros corazones. Y hoy queremos, Espíritu de Dios, escuchar tu voz y tu consejo y poner por obra todo lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y hoy te clamamos, Señor, que estés con nosotros, que avive nuestros corazones, que nos enseñes y que transforme nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y solamente queremos estar cerca de ti, mi Jesús, muy cerca de ti, precioso Jesús. En el nombre de Cristo yo te doy gracias en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Alabamos y honramos tu nombre, Señor. Y queremos decirte solamente a ti, Señor, que eres el dueño y Señor de nuestras vidas, que solo contigo es que queremos estar, Señor, cada vez más cerca de ti, mi Jesús. Muy cerca de ti, mi Jesús. Queremos vivir y, Señor, escucharte hablar todos los días de nuestra vida, Señor, y que dirijas siempre nuestros pasos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Señor que esté cerca de nosotros. En mi diario andar cerca de Jesús, quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Sí, solo cerca de Jesús, cerca de ti, mi Jesús, cerca de Jesús. Es mi oración. Quiero siempre estar, caminar muy cerca de Jesús. Solo cerca de ti, mi Jesús, queremos estar. Queremos habitar tu presencia todos los días de nuestras vidas, Señor. Cerca de Jesús, ahí quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. No lo hay, Señor. Solo cerca de ti, mi Jesús. Solo cerca de ti, mi Señor. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Solo cerca de ti, Señor. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Solo cerca de ti, mi Jesús.
ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Solo cerca de ti, mi Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Solo cerca de ti, mi Jesús. Solo quiero estar muy cerca de ti, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Solo cerca de ti, mi Jesús. ¿Quieres escuchar tu voz todos los días, habitar en tu presencia, caminar contigo, Señor, es lo más maravilloso que nos puede pasar en esta vida, Señor? Y es lo que queremos hacer, Señor, estar cerca, cada vez más cerca de ti, Señor. Que aún nuestros vestidos queden impregnados con tu aroma, Señor. Que aún nuestra forma de hablar, Señor, sea cambiada por causa de esa cercanía que tenemos contigo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Un aplauso para el Dios Todopoderoso, el que se merece la gloria y la honra. Amén. Vamos, por favor. Hay una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros hoy. Y quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Gracias, Espíritu de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, a partir del versículo 1 en adelante. Si están allí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Vamos a leer desde el primer versículo y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Quiero que leamos el versículo 5 que dice: y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas y 10 mudas de vestidos, Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abner y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén y amén. Quiero que repitan y digan conmigo:
No darle la ruta a Dios, sino hacerlo a la manera de Dios. No darle a Dios, no hacerlo a la manera de Dios. Cuando nosotros fuimos creados, allí en el relato de Génesis dice que todo se creó conforme a lo que Dios quiso que se hiciera aquí en la tierra. Pero no solamente Él creó todo lo que vemos, cielo, tierra, las grandes lumbreras, toda la vegetación, todos los animales, sino que también nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios, creó Dios al hombre. Pero hay una característica especial que le puso al hombre y es el libre albedrío. Esto significa que es la libre decisión de escoger como Él quiera escoger. En pocas palabras, le dio el poder al hombre de tomar sus propias decisiones en esta tierra. Y desde ese día hasta el día de hoy, los hombres han tomado ese poder en cierta forma para tomar sus propias decisiones, pero para no tomar consejo de Dios. De acuerdo a cada paso que da el hombre y todo el proceso que se lleva durante la historia de la humanidad, cómo va creciendo la tecnología y cómo va creciendo todo a nuestro alrededor, los hombres han aprendido cómo sobrellevar la vida, cómo sobrevivir en esta vida y por supuesto cómo conseguir las cosas que necesitan en esta tierra. Pero han aprendido a ser independientes, que no hacen ni tampoco quieren tomar lo que el Señor quiere para sus vidas. En pocas palabras, ellos dicen que no necesitan el consejo de nadie porque ellos mismos saben cómo se hacen las cosas y saben cuál es el mejor camino para ellos y qué es lo que más le conviene hacer en esta vida. Esto es lo que el hombre ha tomado desde el primer momento de la creación hasta el día de hoy. Si nosotros vemos la Torre de Babel, ellos empezaron a tomar su propio consejo y no quisieron hacer lo que el Señor les había mandado, y por eso el Señor descendió y confundió la lengua de ellos. Y ahí fue donde se crearon todas las lenguas que hoy conocemos hasta el día de hoy. Pero no solamente en la Torre de Babel, sino durante todo el proceso de la historia del pueblo de Israel y hasta nuestros días, el hombre ha querido hacer, como lo podríamos decir vulgarmente, lo que se le venga en gana, mas no quieren tomar el consejo de nuestro Señor. Las personas también quieren seguir los ejemplos y hacer las cosas que los demás hacen y cómo han alcanzado los demás las cosas que ellos quieren también tener. Y aunque no está mal tomar consejo de aquellas personas que también han prosperado, de aquellas personas que han podido alcanzar sus metas, de aquellas personas que quizás han podido superar alguna dificultad, quizás han podido superar alguna adversidad, no está mal tomar el consejo o cómo pudieron ellos salir de lo que estaba pasando. Lo que quiero decirles hoy es que no a todos les funciona las mismas cosas. No a todos les funciona las mismas capacidades, ni tampoco las mismas formas como lo hacen los demás. No todos les sirven las mismas características y no a todos se les da las cosas de la misma manera. No sé si ustedes han dado cuenta que durante la historia algunos han intentado hacer lo mismo, pero fracasaron. Hay algunos que han tomado consejo y obviamente no es que esté mal, pero lo que Dios quiere es que se haga a la forma de Él, porque Dios tiene cada plan destinado para cada uno, pero Él lo quiere hacer de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga para cada uno de nosotros. Amén. Por eso hoy vine a decirles que necesitamos y debemos hacer como Dios nos mande a hacer las cosas, o sea, a la manera de Dios. Amén. Cuando nosotros no tomamos el consejo de Dios y cuando no hacemos las cosas como Dios nos dice,
Vamos a experimentar los fracasos, vamos a experimentar dolor, frustración, ya que tomamos el consejo de los hombres, mas no el consejo de Dios. En la Biblia nos dice, cuando el profeta el profeta Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel, estaba dando una reconvención, él les dice, Isaías dijo, ¿qué mal les va a ir a los que van a Egipto a pedir ayuda? Todos ellos confían en sus fuerzas militares, pero no miran ni buscan a Dios, el Santo de Israel. Pero a Dios no se le engaña. Él sabe causar desgracias y cuando promete algo lo cumple. Dios destruirá a los malvados y a quienes les pidan ayuda. Los egipcios no son dioses, sino simples seres humanos. Sus caballos son de carne y no vivirán para siempre. Dios castigará a los egipcios y a quienes les pidan ayuda, todos van a desaparecer. Aquí ellos le estaban diciendo, el profeta le estaba diciendo al pueblo de Israel que no se siguieran apoyando en Egipto. En ese momento Egipto era, en pocas palabras, la potencia mundial de ese momento. Egipto es conocido como hoy, por decirlo así, Estados Unidos o China, donde tiene muchas capacidades y tiene mucho dinero para poder ayudar. Entonces el pueblo de Israel se estaba confiando de lo que Egipto le podía brindar, del consejo de Egipto, y no se estaba apoyando del consejo de Dios. Por eso Dios, por medio del profeta, le estaba diciendo, los que confían en Egipto van a fracasar. Van a perecer porque ellos también son hombres y ellos no son dioses. Y como no se están apoyando en mí, por eso van a desaparecer juntamente con ellos. Aquí básicamente el Señor le está diciendo al profeta, al pueblo de Israel, que no es bueno confiar en la sabiduría de Egipto o en la sabiduría del mundo, pero tampoco apoyarse de acuerdo a lo que ellos brindan o los consejos de ellos. Dios quiere que nos apoyemos solamente en Él. Amén. Amén. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a los demás y como los hemos aprendido, vamos a tener problemas en nuestras vidas y por supuesto no vamos a experimentar como Dios quiere la bendición para nosotros. Esto le pasó a Abraham. A Abraham, el Señor le había dado una promesa grandísima. El Señor le había dicho, voy a hacer de ti una nación grande. Tu descendencia será bendita y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En pocas palabras, Abraham iba a ser este gran hombre de Dios, en donde Dios lo iba a usar para bendecir a muchas naciones, pero también que lo iba a bendecir y prosperar en gran manera. Pero entonces, él al ver todas esas promesas, él le dice al Señor, pero es que sí, me has bendecido, me has dado muchas cosas, pero no me has dado un hijo. Entonces el Señor le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y allí es donde le promete un hijo propio. Pero lamentablemente el hijo no llegó en el momento cuando se le hizo la promesa, sino llegó varios años después. Pero lo que pasó en ese momento es que al ver Abraham su estado como estaba ya anciano y al ver la esterilidad de Sara, les vino un consejo o quizá les vino una idea de cómo ellos habían aprendido. Y Sara le dice a Abraham, llégate a mi sierva Agar y así se podrá cumplir lo que Dios nos prometió a nosotros. En pocas palabras, Sara estaba diciendo a Abraham, vamos a ayudarle a Dios porque lamentablemente no se va a poder hacer realidad. Entonces ayudémosle para que lo que me prometió se haga realidad. Entonces Abraham aceptó y tuvieron un hijo con Agar y este se llamó Ismael. Pero este hijo fue un gran problema, en pocas palabras, dentro del hogar. ¿Por qué? Porque había riña entre Sara y Agar, ya que Sara no había podido tener hijos. Y esto ocasionó que lamentablemente Agar e Ismael tuvieran que salir huyendo al desierto.
por causa de hacerlo conforme a la sabiduría y conforme a lo que ellos habían aprendido, y por no esperar pacientemente y hacerlo como Dios le había mandado a Abraham. Abraham había escuchado que iba a tener un hijo propio, pero con Sara, no con otra mujer. Pero como él se precipitó, por eso vino todo esto que vino, gracias a que no atendió correctamente a la voz en ese momento del Señor y lo hizo de acuerdo a la forma como Sara le había dicho que lo hiciera. Pero no solamente esta familia empezó con eso, sino también su nieto Jacob. Este Jacob tenía tanto deseo de conseguir la bendición que hizo lo imposible para obtenerla. Primero, hizo que su hermano le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas. Y no contando con esto, ya cuando su padre estaba a punto de morir, él se disfraza haciéndose pasar por su hermano Esaú, y por eso, cuando se enteró Esaú que había obtenido la bendición de su padre, lo quiso matar, y Jacob le tocó salir desterrado de su propia familia, salir corriendo porque Esaú lo quería matar. Esto ocasionó porque como él atendió la voz de su mamá, entonces por eso obtuvo su recompensa y fue destierro, fracaso, porque no lo hizo de acuerdo a como Dios quería que se hiciera. Y esto y muchos ejemplos que vemos en la Biblia nos dan a entender que cuando nosotros hacemos conforme a lo que hemos aprendido y conforme a lo que los demás nos dicen que se van a obtener las cosas, vamos a obtener la respuesta, obviamente, pero no como Dios quiere. En pocas palabras, va a venir aflicción, va a venir destierro, va a venir pobreza, va a venir fracaso total cuando no hacemos las cosas como Dios quiere. Amén. Pero no solamente esto pasa. Algunos que queremos la bendición y queremos todo lo que Dios nos ha prometido, lo queremos hacer dándole la ruta a Dios como lo debe hacer Él. En pocas palabras, a veces queremos decirle a Dios cómo hacer los milagros. A veces queremos decirle, Señor, hazlo de esta manera y quiero que lo hagas así, porque pensamos que de esa forma es que se van a hacer las cosas como Dios está destinado para nosotros. A veces pensamos que como nosotros hemos aprendido, como lo hemos visto y pensamos que así se debe hacer, le pedimos a Dios que haga nuestro milagro. A veces vemos que Dios hace milagros a los demás. A veces vemos cómo Dios hace cosas sorprendentes con nosotros y queremos que Dios lo haga de esa misma forma. Pero acordémonos que Dios hace los milagros como Él quiere hacer los milagros, no como nosotros le digamos, no como nosotros pensamos, y no como nosotros hemos aprendido en esta vida, quizás a poder prosperar o querer tener todas las bendiciones que queremos. Naamán, el pasaje que nosotros leímos, este hombre era un hombre prudente, era un hombre esforzado y valiente, pero lamentablemente tenía una enfermedad y era una lepra. En ese entonces la lepra se tenía que aislar la persona. ¿Por qué? Para no contaminar a los demás. Pero no solamente esto, sino que se creía que era inmundo para los demás. O sea, había desprecio para aquellos que tenían lepra. Entonces, este hombre fue al rey por manos con una carta del rey de Siria para que le ayudara para sanar su lepra. Entonces el rey de Israel rompe sus vestidos porque él dice: es que yo no soy Dios, yo no tengo el poder para sanarlo. Entonces cuando el profeta que estaba en ese momento le dice: vengan a mí y sabrán que hay profeta de Dios en este lugar. Entonces Naamán llega donde estaba el profeta y le dice, en pocas palabras, queremos sanidad. Pero el profeta nunca salió de su casa. Le envió fue un mensaje diciéndole: quiero que vayas y te laves al Jordán 7 veces y con eso vas a quedar limpio. Esa fue la orden y eso era lo único que tenía que hacer. Pero Naamán, al escuchar esto, se devuelve enojadísimo porque él quería que este profeta pusiera su mano
que orara al Señor, que pusiera la mano donde estaba la enfermedad y que así él podría ser sano. En pocas palabras, Naamán pensaba que el profeta lo iba a hacer como él quería y como él estaba pensando que quizás el profeta lo iba a hacer. Entonces sus siervos le dicen: Señor, pero es que si el profeta te dijo algo tan sencillo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué te enojas? ¿Y por qué no lo haces conforme a lo que el Señor mandó por medio del profeta? Y Naamán hace caso y por supuesto viene la bendición y queda totalmente sano de su lepra. Y aquí lo que debemos resaltar es que Naamán tenía algo en su cabeza y él quería que pasara el milagro de acuerdo como él quería y de acuerdo como él pensaba. Pero es que de esa forma no es que se obtienen los milagros, es como Dios quiere que se obtenga el milagro. Y quizás si Naamán no hubiera aceptado como el profeta le había dicho que iba a ser sano, nunca hubiera podido ser sano de su lepra. No porque Dios no quisiera, sino porque él no hubiera obedecido a la voz del Señor por medio del profeta. Amén. Amén. Pero también hay otro ejemplo clarísimo, y es que el hijo de un oficial del rey estaba muy enfermo, a punto de morir. Entonces Jesús estaba pasando por allí y este oficial se le acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, desciende a mi casa porque mi hijo está a punto de morir. Entonces el Señor le dice: pero es que ustedes, si no ven señales, si no ven prodigios, no creen. Entonces este hombre le dice: Señor, descienda antes que muera. Entonces el Señor Jesús no descendió a su casa, sino que le dijo: ve, y tu hijo ya está libre, o sea, está sano. Y este hombre creyó a la palabra del Señor Jesús, y cuando iba descendiendo a su casa, vinieron a darle noticias de que su hijo había sido totalmente sano. Este oficial del rey quería que Jesús descendiera a su casa, pero Jesús no lo quiso hacer así, sino lo quiso hacer como él lo dijo, y él dijo: solamente con mi palabra va a ser sano. Y esto fue lo que ocurrió. Así que cuando nosotros dejamos de lado los prejuicios y hacemos como Dios nos está mandando a hacer, vamos a obtener nuestro milagro. Cuando nosotros nos quitamos de nuestra cabeza de cómo Dios tiene que hacer nuestras cosas y cómo Dios tiene que bendecirnos, y escuchamos mejor lo que Dios nos quiere decir, vamos a obtener todo lo que Dios nos ha prometido. Vamos a obtener nuestro milagro y vamos a experimentarlo como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Amén. Es bueno y es mucho mejor hacer la voluntad de Dios. Es bueno hacer lo que Él diga, porque de esa forma seremos grandemente bendecidos. Si nosotros quitamos de nuestra cabeza que debemos decirle a Dios cómo hacer los milagros y solamente aceptamos como Él quiere hacerlo, vamos a experimentar la bendición de Dios completa en nuestras vidas. Amén. Amén. Si nosotros obedecemos al Señor, no solamente vamos a obtener la bendición, sino que vamos a tener más cosas de lo que Dios quiere para nosotros. El Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto quiere decir que nosotros llegaremos a ser amigos de Dios si hacemos como Dios nos diga en todas las cosas. Esto, en pocas palabras, se resume a obediencia absoluta a nuestro Dios. Amén. Pero no solamente esto, sino que dice que cuando nosotros permanecemos con Jesús, o sea, hacemos todo lo que Él nos diga y optamos a obedecer todo lo que Él nos está diciendo, Él vendrá y hará morada con nosotros. Esto quiere decir que Él habitará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ustedes ya lo han visto, y yo se los he dicho muchas veces, que cuando Jesús está en un lugar, pasan cosas sorprendentes, milagros extraordinarios, solo por causa de la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Y por supuesto, hay una promesa, y es que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre.
Así que es mejor obedecer a Dios como Él diga, y así vamos a obtener todo lo que deseamos. Amén. En muchas ocasiones, nos desesperamos porque no vemos la bendición rápido y el milagro que queremos. Y no sé cuántas veces nos ha pasado lo mismo, de que a veces nos afanamos y a veces nos desesperamos porque queremos ver el milagro, y como no sucede, entonces nos frustramos y por eso caemos a veces en deudas impagables, a veces caemos en derrota y en aflicción, porque empezamos a hacer las cosas como tratar de ayudarle a Dios para obtener el milagro, lo que Él nos prometió, y por eso cometemos muchos errores. A veces, por no ver la bendición rápido, empezamos a tomar consejo de lo que los demás han hecho, o quizás empezamos a tomar consejo de cómo podríamos prosperar de acuerdo a lo que nos dice el mundo, y lamentablemente esto ocasionará que, por supuesto, no tengamos la bendición de Dios, sino que va a venir obviamente tristeza, frustración, derrota, porque no esperamos en lo que Dios nos ha dicho. Pero cuando nos disponemos para oír la voz de Dios, cuando no nos desesperamos y hacemos todo lo que Él nos dice, vamos a tener la bendición que Él nos ha prometido. ¿Cuál es esa bendición? Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que Dios está prometiendo, pero necesitamos hacer todo lo que Él diga y lo que Él quiere que nosotros hagamos en todas las cosas. Amén. Por eso hoy el consejo que les quiero dar es mejor hacer lo que Él diga y no hacer lo que el mundo nos está diciendo. Es mejor hacer lo que Él diga, y de esa forma seremos prosperados. Isaac, que era el hijo de Abraham, el Señor le dijo que en ese momento estaba pasando una gran hambre. El Señor le dijo: no quiero que desciendas a Egipto, quiero que aquí en el desierto siembres, y de esta forma vas a poder prosperar. Y ustedes saben que en el desierto lo único que va a crecer son cactus, no va a crecer absolutamente nada más, porque es una tierra que no es fértil. Pero Isaac decidió escuchar la voz de Dios, sin imponer aquí en su mente los prejuicios, sin poner aquí cosas que no estaban bien, y él no solamente sembró en ese año, sino que el Señor lo bendijo en gran manera, obtuvo una gran bendición, una gran cosecha, porque lo hizo de acuerdo como Dios le había dicho que iba a obtener la bendición. No como los demás hacían, que era descender a Egipto, a otro lugar para buscar ayuda. Él solamente escuchó lo que Dios le dijo, y de esa forma, aunque era imposible, Dios lo bendijo en gran manera por causa de la obediencia y por causa de hacerlo como Dios quería que lo hiciera. Y hoy quiero decirles que hay muchas cosas que Dios nos ha dicho. Hay cosas que Dios nos ha dicho de cómo vamos a prosperar y de cómo vamos a prosperar en todas las cosas y a poder obtener todas sus bendiciones. Pero a veces, cuando escuchamos esas cosas, pensamos: eso es absurdo. Quizás eso es imposible. Es que así no se hacen las cosas. Y a veces caemos en no obedecer al Señor porque pensamos que de esa forma quizás no se hacen las cosas. Pero necesitamos obedecer al Señor, porque Dios tiene preparadas grandes cosas y victorias para nuestras vidas. Pero debemos oír su voz en todo momento, tomar su consejo y hacer conforme a lo que Dios diga en todo tiempo para nuestras vidas. Y esto es lo que hará que nosotros prosperemos en todas las cosas. Dios nos ha dicho que le busquemos con todo nuestro corazón. El Señor nos prometió que si nosotros entregamos nuestro corazón a Él, Él nos va a dar conforme a lo que está en nuestro corazón.
Él nos dijo que si poníamos por obra todos sus mandamientos, todas las bendiciones que estaban escritas y en su palabra iban a venir sobre nuestras vidas, que Él iba a derrotar a nuestros enemigos, que Él iba a prosperar en todos nuestros caminos, que si nosotros nos congregábamos fielmente, que si nosotros poníamos toda nuestra confianza en Dios, íbamos a prosperar en todas las cosas, que si nosotros éramos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, todo lo que emprendíamos vamos a prosperar. Él iba a abrir las ventanas de los cielos y iba a derramar su bendición sobre nuestras vidas. Y esto y muchas cosas Él nos ha dicho. Y si Él lo dijo así, es porque Dios quiere que nosotros lo hagamos de esa forma, porque esa es la forma que Dios quiso que nosotros lo hiciéramos para poder prosperar en todas las cosas. Así que hoy lo que yo les quiero decir es menester, es importante y debemos hacer todo a la manera de Dios. Él sabe las cosas que van a pasar. Él tiene el control de absolutamente todo. Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. Entonces, ¿por qué no hacerlo como Él quiere que nosotros hagamos las cosas? Porque sabe Dios que si lo hacemos de esa forma, vamos a experimentar absolutamente toda la bendición que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Así que hoy el consejo y el llamado que hoy nos está haciendo es: hagámoslo como Él lo diga, hagámoslo como Él quiere que lo hagamos, y por eso vamos a prosperar. Amén. Quizás en este momento, quizás hemos cometido errores. Quizás por los afanes de esta vida y por los afanes de conseguir las cosas que queremos, hemos cometido errores. Quizás hemos tratado de cambiar a nuestros hijos, a cambiar la familia de la forma que Dios no nos dijo que lo hiciéramos. Quizás hemos querido tratar en nuestras propias fuerzas de prosperar, en nuestras propias fuerzas de cambiar nuestro hogar, en nuestras propias fuerzas de conseguir todas las cosas que queremos para nosotros, para nuestra familia, y por causa de eso quizás hemos tenido aflicción y quizás hemos tenido cosas que no están bien, o quizás estamos frustrados, o de pronto no hemos podido cosechar todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Es bueno que hoy, a partir de ahora, no solamente le pidamos perdón al Señor, sino que le digamos a partir de ahora: Señor, queremos escuchar tu voz y hacerlo como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Quizás sí cometimos el error de prestar atención a las cosas que nos decían los demás. Quizás hemos querido hacerlo como los demás han tratado de prosperar, pero hemos olvidado tu consejo y no hemos aceptado lo que tú nos has dicho. Y déjame decirte algo: a veces Dios nos pide cosas tan sencillas que nosotros no creemos, porque pensamos que debemos esforzarnos más, porque debemos luchar más, porque debemos, en pocas palabras, sufrir más para obtener nuestra bendición. Pero lo que Dios nos está pidiendo son cosas tan sencillas, son cosas tan fáciles de hacer, que a veces no creemos que sea tan fácil la bendición que Dios tiene para nosotros. Y lo que yo les puedo decir es que lo que Dios tiene para nosotros es tan grande que lo único que nos está pidiendo son cosas tan sencillas, que lo que Él quiere es obediencia. Él no está pidiendo nada más, es obediencia a su palabra. Es tan sencillo que es muy fácil, pero solamente es tomar una decisión hoy y no hacerlo como hemos aprendido, sino hacerlo como Dios quiera enseñarnos y como Él quiera hacerlo. Amén. Así que hoy tomemos una decisión, y si es necesario pedir perdón, pidámosle perdón al Señor. Queremos oír su voz. Y digámosle: Señor, queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, Espíritu. Quiero escuchar tu consejo y hacer todo lo que tú nos digas, Señor, en esta tierra, Señor. Porque hoy sabemos que ahí está la bendición nuestra, Señor. Hacerlo como tú nos digas, hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.
Queremos escuchar tu voz todos los días de nuestra vida, mi Jesús. Quiero sentir tu palpitar. Déjame oírte, Espíritu de Dios. De los oídos para oír tu voz. Queremos escucharte, Seguir tu Señor. instrucción. En el nombre de Jesús. Rendido ante ti, oír el silbo de tu voz. Que brille tu luz en mi interior. Cuando postrado, tu rostro busque yo. Cantar contigo esta canción. Aviva la llama que arde en mí. Déjame oír tu dulce voz, Señor. Quiero escucharte solamente a ti, mi Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dios se convierte para nosotros como ese faro que es para los barcos en alta mar. Necesitamos ese faro para nuestras vidas y ese es nuestro Dios, que nos va a direccionar y que nos va a encaminar a la bendición que Él ha preparado para nosotros. Quiero sentir tu palpitar. Él es esa torre de control que necesitamos escuchar para no desviarnos del camino, sino para llegar a esa tierra prometida que Él ya destinó para nosotros. Que brille tu luz en mi interior. Postrado, tu rostro busque yo. Déjame oírte, Señor. Cantar contigo esta canción. Aviva la llama que arde en mí. Déjame oír tu dulce voz, tu dulce corazón. Cantar contigo esta canción. Aviva la llama que arde en mí. Déjame oír tu dulce Déjame oír tu dulce voz, Señor. Déjame oírte solamente a ti, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos escucharte hablar solamente a ti, Señor. Queremos ser guiados por ti todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, si quizás hemos cometido esos errores de no escucharte, sino escuchar a los demás. Quizás hemos tratado de conseguir la bendición a nuestra manera, Señor. Perdónanos. Pero hoy queremos hacerlo como tú digas. Queremos hacerlo como tú quieres que lo hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso es esa torre de control que necesitamos todos los días, porque Él sabe cómo alcanzaremos la bendición. El Espíritu Santo sabe cómo llegaremos a la tierra prometida. El Espíritu Santo sabe cómo obtendremos la bendición. Pero necesitamos escucharlo a Él y hacerlo como Él quiere que nosotros lo hagamos. A la manera de Dios se consiguen las bendiciones. A la manera de Dios se camina en esta tierra en victoria total. Así que, Señor, hoy tomamos una decisión, Señor. Hoy queremos como iglesia tomar la decisión de todo lo que tú nos digas. Eso es lo que vamos a hacer, Señor. Como tú lo digas, a tu manera queremos hacer todas las cosas, Señor. La bendición que tú nos has prometido, queremos obtenerla, pero es a tu manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros oídos para escucharte hablar y danos esa obediencia que necesitamos para obedecerte, Señor, en todo lo que nos digas a partir de ahora, Padre, porque sabemos que si tú lo dices, vamos a estar seguros, pero vamos a obtener totalmente la bendición que tú nos has prometido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús,
Queremos solo hacerlo como tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque sé que viene tu bendición. Sé que viene, Señor, tus promesas en nuestras vidas. Y por supuesto, toda la gloria y la honra es para ti, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Espíritu de Dios, la alabanza, la adoración y la exaltación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Y por supuesto, necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Amén.